Buenas, nos encontramos desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia Ciudad Corazón. Vamos a iniciar la práctica de laboratorio número 1, en el cual pues vamos a hacer el ensamble de un computador de escritorio. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos los componentes principales para el ensamblado del computador. Tenemos la placa principal con su respectivo procesador, tenemos el disco duro, la unidad de DVD, el disipador del procesador, tenemos los lectores de tarjetas, una tarjeta de audio PCI, la fuente de poder y una tarjeta exportadora de video de televisión. Acá nos encontramos también con la memoria DDR de 4 GB para realizar el ensamblador del equipo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es adecuar acá el chasis, en donde vamos a ubicar la tarjeta principal o la tarjeta madre que va a realizar todas las funciones de manejo del equipo. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es ubicar los componentes de entrada y salida que tiene la tarjeta principal hacia la parte trasera del chasis. Acá pues podemos ver que tiene una tarjeta de audio integrada, tiene la tarjeta de red RJ45, tiene dos puertos USB, tarjeta, el puerto LTP para impresoras, la tarjeta de video o el puerto de video, y acá también tiene dos puertos USB con su respectivo puerto PS2. Entonces lo que hacemos es coincidir este chasis, esta tarjeta con el chasis hacia la parte posterior del mismo, que es donde encaje pues perfectamente. La tarjeta al chasis con los tornillos respectivamente, uno en cada componente, pues para que quede asegurada de la siguiente manera. Mira, ahora vos te apareció. Ya se acabó. Ay, y es de tanto. ¿Y el laboratorio cuándo lo vas a hacer? Imagina. No, las electivas. Las cortas. No ver electivas. Yo te recomiendo ver programación de sitio web y no veas diseño de sitio web. Por ejemplo, otra lectiva, por ejemplo, redes 2, no te veas redes 1. No, no, pero si te la mochas hasta allá tanto. Bueno, a continuación vamos a realizar el ensamblaje del disipador del procesador a la board, el cual pues debemos tener en cuenta que él tiene unas muescas las cuales deben encajar en estos orificios que tiene acá la tarjeta principal, y debe quedar asegurada en la parte trasera de la misma. Ubicamos entonces el conector del disipador, debe ir pues aquí en el puerto fan de la board. Entonces lo ensamblamos y ubicamos pues el procesador, el disipador, que encajen en las 4 ranuras que previamente habíamos identificado. Hacemos el lado del procesador a la placa principal. Como podemos observar, acá tenemos un procesador Intel Core i5, el cual pues vamos a ensamblar aquí en la board. Debemos tener en cuenta antes de colocarlo la muestra o la señal que tiene el procesador, el cual pues identifica la ubicación en la cual pues se va a colocar. Colocamos entonces de esta manera que coincida tanto la marca que tiene la board como la del procesador, y que encaje perfectamente en el socket de la tarjeta principal. Entonces hacemos el aseguramiento del procesador de esta manera, haciendo un poco de presión y sellándolo
hacia la parte de la board. Listo. Luego pues ubicamos el disipador, pues el cual pues tiene unas muescas las cuales deben coincidir con las 4 ranuras que tiene la tarjeta principal. Entonces ubicamos el conector que va conectado aquí, por decirlo así, en el puerto CPU fan. Debe hinchazar sin ningún tipo de fuerza y procedemos a la ubicación de las ranuras o las muescas en las ranuras de la tarjeta. Entonces tener mucho cuidado de que esto encaje de la mejor manera. Listo. Y el procesador quede la parte trasera, también se observen las muescas que le hacen presión hacia la board. Listo. Revisamos de que no quede suelto, de que esté completamente asegurado y ubicamos las flechas o las muescas del mismo para que ejerzan pues la presión suficiente y no se nos vaya a soltar con el manejo del mismo. Listo. Una vez pues tengamos ya el procesador ubicado en la board, vamos a colocar en el chasis lo que es la fuente de poder. La fuente de poder pues la ubicamos de la siguiente manera. Aquí tenemos pues la marca y la referencia de la misma, entonces la vamos a ubicar con esta parte hacia afuera y teniendo en cuenta que la parte del ventilador quede hacia la parte posterior de la fuente del chasis. Entonces aquí lo ubicamos. Él tiene 4 ranuras, 4 donde vamos a ubicar los tornillos. Entonces, tenemos y la aseguramos al chasis. Una vez armada la tarjeta madre, iniciamos. Y pausa para que coloque los tornillos. Una vez pues asegurada la fuente en el equipo, vamos a realizar pues la colocación de la tarjeta principal, la cual previamente le habíamos colocado el procesador de la siguiente manera. Tengamos en cuenta que los puertos que tiene la tarjeta queden orientados hacia la parte posterior del chasis, el cual pues ya previamente traía su conector o pues las rejillas por las cuales van a salir los puertos, y lo ubicamos de la siguiente manera. De esta manera entonces pues queda ubicada la tarjeta en el chasis, la cual pues procederemos a asegurar con los tornillos que trae la misma y que Ahí está. listo. Ya una vez ubicada entonces los tornillos en la placa principal, procederemos a conectar el puerto AGP el puerto ATX a la board principal. Entonces ubicamos que aquí tiene una muesca la cual debe encajar, y de esta parte tiene también una serie de seguros donde esta muesca debe hinchazar y asegurarse a la placa principal. Una vez pues ubicado, Ya, que sea a los 5 y tanto él se está guardando.
Pues sí. mantenimiento. Bueno, ya Una está vez nuestro conectado pues refrigerador. el puerto Pueden observar de lo que corriente es o el el puerto su disco duro, su Ah, procesador, espera que no. su ATX a la, memoria a la RAM board, y todo lo procederemos a procedente. conectar el puerto ATX de 12 voltios que va ubicada en esta parte de la board. Bueno, muchas También gracias tiene su por muesca, este video. la cual pues tiene acá el puerto al cual debe hacer clic al conectarse. Listo. Ahí quedó pues ubicado la corriente hacia la board principal y continuaremos entonces con la conexión o instalación del disco duro. Acá tenemos un disco duro SATA, el cual pues ubicaremos en uno de estos slots que trae nuestra caja principal. Tú tienes que. Lo ubicamos por aquí. Sí, nosotros estamos primero saliendo de allá. Ya te llega así. Yo solo mantener el horario Y lo aseguramos con los tornillos el horario de mantenimiento para que quede fijo. de 7 a 10, 27 de 7 a 10 y 4. De igual manera procederemos también a la instalación de la unidad óptica o la unidad quemadora de series, la cual pues ubicaremos desde la parte frontal del chasis, logrando que pues quede ubicado de esta manera y lo aseguramos al chasis con su respectivo tornillo. Ustedes tres no han firmado. Una vez pues asegurado, utilizaremos los conectores SATA o los buses, los cuales pues son los que van a darle pasar la información entre la tarjeta principal y los dispositivos, tanto disco duro como unidad de CD. Entonces lo ubicamos de esta manera. Veamos que aquí tiene un conector en forma de L y buscamos acá pues la parte pues que a la cual él debe ir ensamblado. Él hace clic y ya pues nos queda asegurado completamente. Buscamos el puerto 1 de acá de los 4 puertos que tiene la tarjeta principal. En este caso es este SATA 1, que nos está indicando que es el puerto 1 o el puerto principal de la misma, y de la misma forma buscamos la L y lo hacemos que haga clic para que quede ensamblado. De esta manera también pues ubicamos en el puerto 2 la unidad de CD. Colocamos acá en el 2 No, por eso es que tenemos tiempo. Entonces, igual yo lo voy a explicar aquí porque yo voy trabajando con y lo ubicamos. el comando. Ahora le vamos a dar corriente a esos dos dispositivos. Acá en la fuente tenemos unos cables que nos sobran, los cuales son los que van a alimentar de energía a estos dos componentes, al disco duro y a la unidad de CD. Igual también está en forma de L y ubicamos pues la parte donde ellos van a ir conectados. Listo, de esta manera pues entonces queda conectado tanto la unidad de CD como el disco duro en nuestro chasis. Procederemos entonces a la instalación de la memoria, en este caso la DDR3 que tenemos aquí, la cual pues debe ubicarse en las ranuras de expansión que tiene la misma. Acá podemos ver que ellas están marcadas DIN 1 y DIN 2, que son pues los slots a los cuales se recomienda colocarlo siempre en la DIN 1 o en el puerto número 1 de memorias para que el equipo funcione de la mejor manera. Entonces lo ubicamos y él
hace clic automáticamente al presionarlo hacia abajo. Colocaremos la tarjeta de audio, la cual pues ubicaremos en el puerto PCI que tiene acá el equipo, y se ubica de la siguiente manera. Y lo aseguramos con su respectivo tornillo. Media hora con lo que tenemos para ti. ¿Qué hay que quitar? Listo, hasta este punto solo nos hace falta conectar la unidad de tarjetas lectoras, la cual ubicaremos desde la parte frontal del equipo. La cual pues queda ensamblada de la siguiente manera, y el conector lo ubicamos en un puerto USB que trae nuestra board, la cual se encuentra aquí en la parte final de la misma. Como podemos observar, ella le hace en el puerto hace falta un pin, y acá en nuestro puerto del dispositivo o del equipo le hace falta uno, que es el cual donde debe orientarse hacia allá. Conectamos también de nuestro chasis. Tengamos en cuenta que él trae también unas extensiones de audio en la parte frontal. En la parte frontal trae unos conectores de audio, los cuales pues conectaremos con este puerto a la parte de audio que tiene el dispositivo o la tarjeta principal. Falta aquí ¿cómo les quedó? Bueno, hasta este punto ya para finalizar, lo que nos corresponde es realizar la conexión de los botones que trae nuestro chasis en la parte delantera. En este caso, como podemos observar, tiene el botón de power y el botón de reset, los cuales podemos identificar acá en estos juegos de conectores, el cual reset lo identificamos con reset SW o reset switch, el power switch, que es el botón de encendido, este es el de reseteo, y estos dos restantes son el LED de disco duro y el LED de power, o el LED que trae el chasis para identificar que el equipo se encuentra encendido. Entonces, en la parte final, acá vemos el front panel o el panel frontal de la board, el cual pues nos indica que el power LED es estos dos conectores que tenemos aquí, y vamos a ubicarlos pues teniendo en cuenta la ubicación que tiene acá en la board. Entonces nos indica que el power LED son estos dos. Buscamos el power LED y lo conectamos. No tengo nada que mostrar, listo. CD espacio punto del escritorio. El HDD LED sería el de arriba. Y nos quedaría por conectar el power switch y el reset switch, que serían los dos restantes que están ahí. El power LED siempre sería el de abajo, y el switch o el reset switch el
de arriba. con su nombre dentro de ella creen 5 carpetas con los nombres de los que están trabajando en este periodo. Entonces, por ejemplo, yo utilizaría terminal y yo Por voy a crear una último, carpeta. conectamos uno de los ventiladores o ventilador el extractor de calor que tiene el chasis a uno de los puertos IDE que tiene la fuente de poder. Vamos a dejarla Fernando solo para Esto se ubica de esta manera. vamos a tener que escribir datos. Ahí creo mi carpeta Fernando. ¿Cómo sé que la creé? En Google Comandos se llama LS que me dicta los directorios que están allí. Entonces, ahí están Y todos de los esta manera directorios. pues finalizamos Ahora, el yo voy a ensamblado acceder a este directorio. de un ¿Cómo accedo? equipo Utilizo el comando CD que de me da escritorio. Fernando. Gracias. Listo, una vez entonces ensamblado nuestro equipo, vamos a hacer la prueba de encendido. Ya pues tenemos el equipo conectado a este monitor y procedemos a presionar el botón de power. Y como podemos observar, el LED acaba de encender, el de power. Tenemos energía en nuestro disipador del procesador y en el extractor externo del equipo. También podemos observar acá que la unidad de CD funciona correctamente. También podemos mirar acá en pantalla que tenemos en manejo de nuestra board, el equipo funciona correctamente, pero como hay inconvenientes con el disco duro, no tenemos sistema operativo instalado. Por esta razón pues no nos muestra nada más. Listo, profe.